Muy buenos días, hermanos en Cristo Jesús. Bienvenidos a su programa Camino de Evangelización. El tema de la semana pasada, viviendo en la voluntad de Dios, despertó muchos interrogantes en el pueblo de Dios. Muchos se comunicaron conmigo pidiendo que se diera la continuidad al tema, y es por eso que hoy contamos nuevamente con la participación de mi hermano sacerdote, el padre Carlos Cancelado, párroco de la iglesia San Pedro Apóstol en la isla de Mezcalitatitán, Nayarit, México. Padre Carlos, muy buenos días en el Señor. Gracias por aceptar esta nueva invitación al programa Caminos de Evangelización. Buenos días, Padre Vicente. Gracias por invitarme, por escuchar, ayudar a mi pueblo. Estar con ustedes es una alegría. Padre Carlos, el tema de hace 8 días despertó muchos interrogantes. Primero que todo, gracias por aceptar de nuevo mi invitación. Mi colaboradora me contó todo el esfuerzo que tuvo que hacer para estar en estos momentos conectado, las distancias que tiene que recorrer para poder estar en sintonía. Que Dios le recompense ese sacrificio en pro de la evangelización de su pueblo, Padre Carlos. Padre Carlos, dice el libro del Éxodo, en 34:7, abro comillas. Él mantiene su benevolencia por 1000 generaciones y soporta la falta, la rebeldía y el pecado, pero nunca los deja sin castigo. Pues por la falta de los padres, pide cuentas a sus hijos y nietos hasta la tercera y la cuarta generación. Cierro comillas. Pero también nos dice en el libro de Ezequiel 18:20, abro comillas, quien debe morir es el que comete pecado. El hijo no carga con el pecado del padre y el padre no carga con el pecado del hijo. El mérito del justo le corresponde, le corresponderá solo a él y la maldad del malo solo a él. Cierro comillas. ¿Cómo entender esto, Padre Carlos? ¿Existen o no las herencias, las ataduras generacionales? Sí existen, Padre. Vamos a partir desde un principio supuesto. Lo que nos hace semejantes y parecidos a Dios es que Dios nos dio la inteligencia y la libertad. Nosotros con nuestra libertad podemos hacer lo que queramos y con nuestra inteligencia también podemos hacer lo que queramos. Somos los únicos seres sobre la tierra que tenemos inteligencia y libertad plena. Ningún animal, nadie tiene esa libertad. Aunque dicen que los delfines tienen una inteligencia tremenda, nunca han salido del mar, no han podido romper los parámetros de la libertad de salir del mar y quizás las mismas corrientes corren. Nosotros hemos ido a la luna, a miles de cosas, inventamos aparatos, nos comunicamos, como Dios nos estamos comunicando, hemos utilizado nuestra inteligencia en la libertad. Cuando el ser humano utiliza la inteligencia mal y su libertad mal, es donde vienen las consecuencias del mal sobre nosotros. Dios dice que guardará bendición hasta la cuarta y maldición hasta la cuarta. Dice, guardaré maldición. Hay que entender la palabra guardaré, no viene de él. Guardar es algo que a mí me dan, otro para guardarlo. Y bendeciré hasta la 1000ª generación. Ahí sí dice bendeciré. Pero Ezequiel, como dice usted, dice que tomará el pecado, dice el castigo del pecado. Y nosotros sabemos plenamente que el castigo del pecado
es la muerte del pecador. Y cuando Dios se refiere a la muerte del pecador, no se refiere a la muerte humana del cuerpo, se refiere a la muerte del espíritu, del alma, después de nosotros, ir a la gehenna o al infierno, allí después de muertos nosotros, porque utilizamos mal nuestra libertad y nuestra inteligencia, nos separamos de Dios. Las maldiciones internacionales vienen por las consecuencias de ese pecado. Ciertamente Dios no va a cobrar el pecado de los padres en los hijos, porque el pecado es personal, mi pecado es personal, el pecado de mi padre es personal, pero las consecuencias de ese pecado sí pueden tener consecuencias graves contra mí. Toda decisión de nosotros tiene una consecuencia si utilizamos mal la inteligencia. Por eso Dios también nos dice en su palabra, coloco delante de ti el bien y el mal, tú eliges la oscuridad y el día, tú escoges, ¿sí? Y nosotros vamos decidiendo qué elegir porque sabemos que cada decisión tiene una consecuencia. Coloco un ejemplo, por ejemplo, en Colombia matan mucho, pero hay mucha gente que cree en Dios. Entonces alguien mató a una persona y su pecado fue asesinar, y va y se confiesa de ese pecado y quedó perdonado. Hasta ahí muy bien, pero no puede quitar las consecuencias de ese pecado, que quedó una viuda, que quedaron unos hijos huérfanos, que pueden padecer hambre, que pueden padecer consecuencias graves por él haber asesinado a esa persona. Él no pide perdón a Dios de esas consecuencias de pecado. Él nunca se acerca a decirle a Dios, hice mal, no solo maté, sino provoqué consecuencias graves en ese. Esas consecuencias provocadas es lo que puede causar daño a nuestra generación, a nuestras familias, ¿sí? Las consecuencias del pecado. Hay que ver que muchas consecuencias de nosotros las cargamos. Por ejemplo, los colombianos cargamos las consecuencias de ser colombianos. Yo viajo y antes cuando viajaba uno, decía, ¿dónde? De Colombia. Lo pasaban a un cuarto, lo esculcaban a uno, casi le quitaban la ropa. ¿Por qué? Porque eran las consecuencias de un pecado de Colombia, el narcotráfico o la guerrilla. Entonces esas consecuencias, aunque uno no era narcotraficante ni guerrillero, cargaba esas consecuencias del pecado de mi patria. Y en muchos países me impedían entrar. No era yo el culpable, pero cargaba esas consecuencias del pecado de mi patria. Así también las consecuencias de mi familia pueden ser transmitidas a mis hijos. Las consecuencias. Vemos, por ejemplo, que la gente que utiliza mucho, o los brujos, muchas consecuencias de pecados de los brujos, los hijos son, pueden ser con poderes mentales físicos, puede tener pobreza, puede tener ruina, puede tener que nadie los acepte, nadie los quiera, porque son consecuencias que se fueron ganando. Esas consecuencias, ¿quién aprovecha? Entonces hay que ver la maldición. Guardaré maldición hasta la cuarta generación, ¿sí? Son en mi libertad mal utilizada, yo le doy derecho pleno al enemigo de Dios, nuestro enemigo en común con Dios, llamémoslo así, Satanás, que viene a matar, a destruir y a robar, lo dice Jesús en San Juan. Dios no mata, Dios no destruye, Dios no roba. El que viene a destruir es el enemigo. Entonces, él se agarra de las consecuencias de pecado para destruir, matar y robar, ¿sí? Una familia, vuelvo al asesinato, fue destruida, fue aniquilada, fue robada la vida de una persona, fue robada el amor de un padre hacia sus hijos, el amor de un esposo hacia su esposa, por haberlo asesinado. Yo confieso mi pecado de asesinato, vuelvo a decir, pero las consecuencias que se están dando a esa familia las pueden cargar mis hijos. Entonces Satanás tiene 4 generaciones para hacer que esas consecuencias lleguen. Y más tarde puede decirle al Señor, hey, acuérdate que tal persona mató a tal persona y los hijos sufrieron esto, eso. Yo tengo derecho sobre su familia y tengo derecho de que esas consecuencias de pecado caigan sobre sus hijos. Yo los tengo plenamente. Y Dios no puede decir nada porque Dios respeta la libertad totalmente de nosotros, y al abrir esa puerta nosotros nos entregamos al mal, nos separamos de Dios y entregamos nuestra familia y tal al mal. Por eso, viendo en ese sentido, podemos ver cómo Dios en el Antiguo Testamento tenía muchísimo cuidado que una tribu no se casara con otra tribu o con razas extranjeras por las consecuencias de pecado que venían en las personas. Yo no
puedo recibir las consecuencias de pecado que viene otra persona, no puedo recibir las maldiciones de pecados que viene otra persona, los derechos de pecados que vienen sobre otra persona. Si nos damos cuenta, la mayoría, casi la mayoría de los hijos de personas alcohólicas se casan con personas alcohólicas, bien ellos o hijos o nietos o bisnietos, porque son consecuencias de un pecado que viene. Entonces, aclaro bien, el pecado es personal y Dios lo toma a nosotros, no puede ser transmitido el pecado. La consecuencia del pecado es la que nos da las maldiciones intergeneracionales. Sí, Padre Carlos. Entonces, para muchos de nuestros oyentes que durante la semana estuvieron inquietos, porque la ruina a veces, o la dicen la mala suerte, Padre, es que tengo mala suerte, he hecho esto y esto y esto, le he pedido a Dios, pero muchas veces no miramos en lo que el Padre Carlos nos acaba de explicar, esa generación, ese pasado. Y eso es lo que muchos no entienden, de la participación, de las consecuencias de nuestros antepasados. Y seguimos con ese flagelo, seguimos con esa vida inquebrantable de caída, de que se quiere el bien, pero como dice San Pablo, hacemos el mal. Entonces, Padre Carlos, esa generación, ¿cómo? Y decirle a una persona cómo cortar, esa herencia, esa herencia. El demonio se aprovecha, como decía la palabra de Dios, de la cuarta generación. ¿Cómo de decirle a esa persona que corte con esa racha de enfermedades, de quebrantos? Por eso, Padre Carlos, queda claro que todo lo que hagamos y digamos en esta vida deja su huella en la tierra y en el cielo. ¿Cómo hacemos para revivir todas las acciones y las palabras que dijimos en un momento de ira? Como por ejemplo, Padre, cuando una madre le dice a un hijo que le hace sufrir, lo he de ver cuando tenga sus propios hijos y lo hagan sufrir. Se acordará de mí. Padre Carlos, esas palabras son como fuertes, ¿no? ¿Qué nos diría eso? Eh, Usted, Padre, toma los 5 puntos cardinales que el Padre Josefo trata en la humanidad y que nos sirve para entender esto. Nosotros somos seres creados con naturaleza física y espiritual. Somos físicos, tenemos un cuerpo, pero tenemos dentro un espíritu. ¿Sí? El espíritu es lo que nos comunica con Dios y nos relaciona con Dios. Cortar la relación con Dios en el espíritu, Satanás puede entonces entrar a dominar el espíritu de nosotros. ¿Cómo corta esa relación con el espíritu? Por ejemplo, en un odio o resentimiento hacia una persona. Yo no le hablo a la persona, la odio, me cae mal, pero mi relación con esa persona está mal, aunque la gente me diga, yo con Dios estoy bien, Padre, pero no le hablo a tal persona. No estás bien con Dios, porque San Juan dice, si no ama al hermano que ve, ¿sí? Mucho menos a Dios que no ve. Y el que odia a su hermano, es hijo de Dios. Entonces Satanás ya corta una relación con Dios en el espíritu. Entonces somos seres de naturaleza física y espiritual y la mayoría de nuestra relación es espiritual. La mayoría de las enfermedades vienen de una naturaleza espiritual, ¿sí? Casi por no decir todo. ¿Qué otra cosa? Somos seres entrelazados. ¿Qué significa seres entrelazados? No somos seres aislados, no somos seres aislados. Para hacerme a mí se necesitaron 2 personas, papá y mamá. Para hacer esas 2 personas se necesitaron 4. Para hacer esas 4, 8. Para hacer esas 8, 16. Para hacer 16, 32. Entonces, todas esas consecuencias que ellos traen caen sobre mí. El árbol genealógico es el único árbol que no crece hacia arriba, crece hacia abajo. Las raíces están sobre nosotros y nosotros somos los frutos que cargamos.
¿sí? Esas consecuencias caen sobre mí porque soy entrelazado. Si yo me uno con una persona, esas consecuencias quedan aquí. San Pablo dice, por ejemplo, el pecado de la carne queda en la carne. Y uno dice, bueno, ¿qué es queda en la carne? Y uno cree que es en el cuerpo. No, queda en la carne, que significa que queda en los hijos, en las generaciones, porque los hijos son la prolongación de la existencia, el ser humano. Entonces, esos pecados, esas consecuencias de pecado se van transmitiendo en la carne, las consecuencias de pecado. Entonces, soy un ser entrelazado. Tan entrelazado soy que la acción de vivir en un barrio, de vivir en un pueblo, es diferente porque el medio ambiente marca mi vida también. Entonces, no puedo separarme absolutamente, no puedo separarme. Si yo crezco en una familia que no es de Dios, mis consecuencias de pecado serán separación de Dios y así sucesivamente. La tercera parte sería la mayoría de las decisiones que nosotros han tomado sobre nuestra vida, nosotros no las hemos tomado, otras personas las han tomado por nosotros. Nosotros no elegimos nombre, nosotros no elegimos dónde nacer, nosotros no elegimos dónde vivir, dónde estudiar la primaria, quizás ni la secundaria. Muchos quizás ni eligieron su profesión porque la eligieron por una consecuencia. Ay, es que esto es lo que me sirve porque es lo que se está dando, pero no buscó en sí lo que le gustaba o lo hizo porque su papá era médico o maestro, quiero ser maestro. Entonces mis decisiones fueron tomadas no por mí, sino por otro. O me casé con la persona no adecuada porque creía que era la que me iba a ayudar y no a la que debía yo amar. Entonces, la mayoría de las decisiones de nuestra vida, la tercera, otros las toman por nosotros. Y la cuarta que usted nombraba, el poder de la palabra. El poder de la palabra es tremendo. Es tremendo, tremendo. ¿Por qué es tremendo? No olvidemos que nosotros somos hijos de Dios y Dios es Dios creador. Su palabra es creadora. Todo lo que sale de su boca crea. Dios es el creador. Por eso San Juan dice, yo soy la voz que clama en el desierto. No dice, yo soy la palabra. Jesús dice, yo soy la palabra, porque se crea. Entonces, la voz, por ejemplo, que usted decía, una madre que le dice a su hijo, me la va a pagar. Él escucha esa voz. Esa fue la voz que sonó. La palabra se crea en él y se realiza. Se llama maldición de con condición. Tercera maldición, maldición con condición. Es decir, yo coloco una condición para que se realice lo que estoy diciendo. La condición es, cuando tenga tus hijos, de mí te vas a acordar. Eso es una condición. ¿Sí? Y se va a llegar, y es cuando los niños crecen de pronto 13, 14 años y el niño se empieza a desviar y los abuelos empiezan a sufrir, dicen, no, pero niño bueno, yo no sé qué le pasó, son las malas compañías. Hey, un momento, detente, maldijo a tu hijo a esa edad o después y dijo que cuando tuviera los hijos le iba a pagar, pues llegó la condición de pagar. Entonces, yo tengo que pagar por mis palabras. En ese poder de la palabra existen 5 maldiciones duras, duras. La primera, la maldición de palabra, es decir, las groserías, las vulgaridades, los insultos con que se trata una persona. Eso hiere, hiere. El científico doctor Ricardo Castañón dice que una sola palabra, un solo insulto a su hijo marca una cicatriz en el cerebro como una cortada de un bisturí. Para que se sane esa herida, tendría que no insultar a mi hijo durante 5 años. Y si yo lo sigo insultando, se va haciendo un nudo cerebral en el cual la persona empieza a creer lo que se le está diciendo. Y son consecuencias graves. Entonces, cuidado con el poder de la palabra, ¿sí? La otra maldición es la maldición de deseo. Cuando yo deseo internamente que una persona le vaya mal. Si me dicen, por ejemplo, aquella persona tiene un trabajo bueno, está ganando, oye, ojalá le vaya mal para que aprenda. Es una maldición de deseo y lo deseo profundamente. ¿Sí? Entonces, eso se puede cumplir porque hemos abierto la puerta al enemigo y el enemigo trabaja en eso para separarnos de Dios, para separarnos de Dios. Él utiliza cualquier modo para separarnos de Dios. Dios respeta mi libertad. El enemigo jamás respeta mi libertad. Él utiliza lo que sea para entrar. La tercera maldición es la consecuencia con condición. Yo coloco la condición que ya les expliqué, la condición de esta persona. Por ejemplo, me encontré una persona, buen hombre, soltero, con profesión, con casa, con carro.
tenía novia. Cuando le decía nos casamos, la novia decía, ¿sabe qué? No, 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 no me caso. No siento amarle. Y así todas las novias. Cuando empezamos a orar por él, a pedir a él por él, le dije yo, oye, quizás traigo una maldición. Y él me decía, no, padre, ¿cómo voy a traer una maldición? Mi mamá es catequista, mi papá es sacristán, mis abuelos también. Y empezamos a revisar, a revisar. Y dije, revise bien. Entonces él llega y cuenta esta historia. Cuando tenía unos 14 o 15 años, él salió al parque, llegó un poco tarde a la casa. Cuando llegó a la casa, le dijo la mamá, ¿dónde estaba? Esta es la hora de llegar. Y él le dijo, estaba con mi doña en el parque. ¿Sí? Mamá, uno se queda a veces cuando con la persona que ama y no se da cuenta el tiempo. Y ella le dijo, a ti nunca nadie te va a amar. A ti nunca nadie te va a amar. Así que cuando él mostraba el amor a una persona, lo abandonaban. La mamá quizás lo dijo en un momento de ira, sin pensarlo, pero ella no pensó en la naturaleza espiritual que llevamos. Las heridas en el espíritu son más graves que las heridas en lo físico. Lo físico me llevan al hospital, me curaron y tal cosa, o me mataron. Pero la herida espiritual queda en mi espíritu, queda dentro de mí. Es una herida tremenda de curar. Por ejemplo, los papás que le dicen a los hijos, prométame que nunca me vas a abandonar, que te quedas conmigo siempre. Y el niño le dice, sí, te prometo, porque hace una promesa. Tan que de pronto no consiguen ni esposo ni esposa para casarse porque los ataron a un poder de la palabra. Y Dios es claro, en su palabra dice que Él guardará, que Él respaldará la palabra de la madre sobre los hijos. Así que hay que tener cuidado con el poder de la palabra. Así dejo así. La cuarta maldición, maldición por consecuencia de pecado. Entonces es las que podemos hablar entre las generaciones. ¿De quién soy hijo? Esas maldiciones por consecuencia de pecado. ¿Qué pecados cometieron mis padres y qué consecuencias estoy yo recibiendo de esos pecados? Que uno meterse y ver con ojos de claridad, sin miedo alguno, verdad de quién soy hijo yo. ¿Quién fue mi padre? ¿Quiénes fueron mis abuelos? Vía paterna y materna. Mirar las consecuencias. Oye, ¿por qué hay borracheras en mis hijos? ¿Por qué hay esto en mis hijos? ¿Qué hicieron los antepasados que hay esta consecuencia? Y yo me haré una pregunta, ¿cuántos pecados se repiten en la familia, repetitivos o en una persona que no puede dejar de pecar en el mismo pecado por más que quiera y se confiesa y se confiesa y se confiesa el mismo pecado y no puede dejarlo? Pero cuando se le dice, ve ora, pídele al Santísimo, pídele a Dios que te aclare, pídele perdón a Dios de las consecuencias de pecado, dígale a Dios que le quite esos derechos que Satanás tiene sobre tu vida trayéndole ese pecado. De pronto él hace estas oraciones en varios tiempos, no le digo un momento a otro, porque es una lucha, una lucha. ¡Pam! Se le va el pecado, ya dejó de fallar en eso. ¿Sí? Entonces el poder de la palabra. Maldición, quinta maldición, la maldición de las cosas. Muchos maldicen su hogar, su casa, su trabajo, su vida. Lo maldicen las personas que les hacen daño, los maldicen. Cuando Jesús dice no maldigan, bendigan, San Pablo dice bendigan a toda hora, no maldigan. Entonces uno tiene que aprender a cambiar el pensamiento. Pero San Pablo dice transfórmense cambiando sus pensamientos. Deje de tener pensamientos negativos de maldecir y tenga pensamientos positivos de bendecir, porque yo soy bendición o soy maldición. Dios le dice a Abraham, en ti bendeciré todas las generaciones. Ese en ti bendeciré todas las generaciones también se refiere a ti, a nosotros mismos, porque somos hijos de Dios y en Jesús hemos recibido toda bendición, pero ¿lo estoy viviendo como bendición o lo estoy viviendo como maldición? ¿Y cuáles son mis generaciones? Ayer celebraba 50 años de una pareja. Le dije, salgan los hijos, tuvieron 10 hijos, salgan los hijos de los hijos y empezaron a salir, y salgan los nietos y empezaron a salir y se formó en el templo un montón así de gente, casi toda, y le se dan cuenta que una sola pareja, miren hacia atrás, todas las bendiciones o maldiciones que ustedes traen hacia sus hijos. En ti bendeciré todas las generaciones, en ti, en nosotros, como Abraham, el padre de la fe, en nosotros, por Jesús, porque Jesús vino a bendecirnos, pero nosotros maldecimos.
Muchos maldicen el hogar, ay, maldita casa, insultan, ay, ya voy a llegar a ese hogar, cuando el hogar es el refugio de amor, no refugio de pelea, no refugio de discordia, no refugio de insultos, no refugio de gritos, de todo. No, 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 el hogar no es refugio cloaca de Satanás, el hogar debe ser refugio de amor. Y nos lo mostraba en estos días en Navidad la Santísima Virgen y San José, a plena necesidad, sin tener nada que ofrecerle. José va a la casa de David a Belén, busca posada, dice en el mesón. Para mí mesón es la familia, quizás buscó en la familia porque José era allí y no lo recibieron ni los hermanos, ni los cuñados, ni nada. Y la Virgen no dijo, y eso que son tus hermanos, y eso que son mis cuñados, y eso que tal cosa. No, ella cayó y oraba. Y José lo único que dice, oye, lo único que yo puedo ofrecerles por allá hay una cueva, vamos a ver. Y la Virgen no le dijo, no. Y esa cueva, dijo el Papa Francisco, se convirtió en nido de amor por la comprensión de los dos. Y la palabra de los santos ángeles se convirtió en ellos. Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. No, no insultaron el pesebre, no insultaron los animales, no insultaron la caca que había allí, hicieron ese unido amor. Por eso muchos de nosotros nos aburrimos en nuestra propia casa, nos desesperamos. Hay esposas que dicen, oye, mi viejo, mi aquí, no le gusta estar en la casa. Yo le digo, a ver, ¿cuántas veces lo insulta? ¿Cuántas veces reniega de él en la casa? ¿Cuántas veces cuando va llegando, esta es la hora de llegar, miserable? A ver, ¿cómo va a estar en una casa donde solo ha recibido maldiciones y su espíritu que no olvida nada, lo trae, lo recuerda? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con el poder de la palabra. Para ver la quinta, cómo quitar eso, entonces existe el poder de la palabra de Jesús. El poder de la palabra de Jesús es maravilloso. Jesús vino a sanarnos. Jesús vino a liberarnos. Jesús nos dio esa potestad. Vayan, oren por los enfermos, liberen a los cautivos. Dios, ¿Jesús hubiera podido quitar todo el dolor del mundo? No. En ese momento no. ¿Por qué no? Porque Jesús tenía que respetar la libertad del ser humano. Él como Dios lo hubiera podido hacer, pero no estaba la plena conciencia del ser humano para recibir de Dios todas las bendiciones que en la persona de Jesús se regalaba. Por eso Jesús nos invita a ver, el reino de Dios ya está entre ustedes, no es algo lejano, entre ustedes. El reino de Dios de amor, de paz, de comprensión, de alegría, de mansedumbre, de amabilidad, de bondad de corazón, de fidelidad, de castidad, ya está entre ustedes, ya está entre ustedes. Es una pequeña semilla que va creciendo. Porque va creciendo en mí. Jesús hubiera podido sanar todos los enfermos, hubiera podido quitar todos los males de la tierra, hubiera podido hacer todo eso porque era Dios. Pero no lo hizo porque tenía que respetar nuestra libertad. Y si alguien que respeta la libertad es Dios, es Dios. No recuerdo si es San Agustino, no recuerdo quién que dice que Dios no puede salvarnos, el que nos creó sin nuestro consentimiento no puede salvarnos sin nuestro consentimiento. ¿Sí? No puede Dios hacer nada por mí si yo no le doy plena libertad de actuar en mi vida, en el poder de la palabra de Jesús. Nosotros como familia estamos dando poder de libertad a Jesús en nuestras vidas. Estamos cambiando de vida, estamos transformando nuestra vida o no. Es ahí donde nosotros empezamos a sanar. No es una oración, que oración mágica y sano. No, 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 no es así. Es el reino de Dios que se va instalando entre nosotros poco a poco. Y al instalarse el reino de Dios entre nosotros, uno empieza a decir, oye, yo viví esto en mi vida. ¿Por qué lo viví? Por estas consecuencias de pecado. Yo viví en mi vida esto. ¿Por qué lo viví? Por estas consecuencias de pecado. Señor, ten piedad de nosotros, de mis padres que te ofendieron y pecaron contra ti. Yo mismo he pecado contra ti. Perdóname, Señor. Y empiezo a pedirle a Dios, quítale todos los derechos que nuestro enemigo en común, Satanás, tiene por los pecados que cometió mi padre, mi madre, y los enumero qué pecados son. Y empiezo a decirle, quítale todos esos derechos, quítale. Yo no quiero cargar con esas consecuencias de pecado. Es decir, te estoy dando mi libertad para que tú entres en mí. Te estoy invitando para que tú entres en mí y me sane. Por eso Jesús marca mucho, tu fe te ha salvado, tu fe te ha curado, vete y no peques más. ¿Sí? Porque Él respeta la libertad de nosotros, la libertad de nosotros. Es donde nosotros como personas debemos preguntarnos qué hemos hecho con nuestra libertad para recibir
las bendiciones o maldiciones. ¿Qué podemos hacer? Es la pregunta del Padre dice, entonces quiero contestar. ¿Qué podemos hacer? Ver las puertas que entraron primero. La mayoría de las puertas, la primera puerta que Satanás utiliza son los resentimientos. Estoy resentido, resentido es volver a sentir. Estoy resentido contra una persona, así sea mi esposo, mi hijo, mi madre o mi padre. ¿Sí? Mi familia, mi amigo, mi sacerdote, quien sea, estoy resentido contra alguien. Puede ser que no me han hecho mucho, pero estoy resentido contra alguien. ¿Sí? Yo en mi oración le decía al Señor, sáname todos los resentimientos que estoy resentido contra mi patria Colombia, porque los aeropuertos me esculcaban por ser colombiano y me daba coraje por eso, porque me trataban como narcotraficante y quizá me resentí. Pido perdón por los resentimientos y pido perdón por todas las personas que llevaron maldición a mi patria Colombia. Pido perdón. Pido perdón por las personas que ofendí, me ofendieron. Empecé a hacer todo un análisis de pecado y escribirlos y a pedirle perdón y perdón a Dios y luego a decirle, quite todos los derechos que yo, consciente o inconscientemente, le di al enemigo para entrar en mi vida y que hoy se está manifestando en esto en mi vida. Se está manifestando en esto como sacerdote, se está manifestando en esto como persona. Quítale, Señor, todos esos derechos que yo o un familiar o persona viva o muerta o enemigo le haya dado al enemigo para entrar a mi vida. Yo le suplico que le quite esos derechos, porque en la cruz de Cristo todas las maldiciones fueron rotas y aniquiladas. Entonces empieza uno a orar y a pedirle a Dios. Entonces, estoy resentido contra alguien. Miremos contra quién. Hay esposos que están resentidos entre sí. Se pelean, no se piden perdón y siguen resentidos. Y dice, ahí voy apechugando, Padre. No, no es eso. O esta es la cruz del sufrimiento que me tocó. No es eso. Dios en su infinito amor, hay que partir de eso, en su infinito amor, Dios no quiere el dolor para nosotros. Hay mucho dolor innecesario que Dios lo permite, pero que no es su voluntad. No es su voluntad. Dios no es voluntad de Dios que hayan asesinato, no es voluntad de Dios que hayan secuestro, no hay voluntad de Dios que la guerrilla o gente mate a otro, no es voluntad de Dios que robemos, no es voluntad de Dios que cambiemos nuestra sexualidad, no es voluntad de Dios nada de eso, pero lo permite. Y lo permite porque hemos utilizado mal la inteligencia y nos hemos creído Dios y nos hemos entregado nuestras pasiones, como dice San Pablo, se alejaron del Dios de la verdad por seguir la mentira y Dios los entregó a sus propias pasiones y se apasionaron unos con otros. Y empieza a enumerar pecados, más de 25 pecados. Enumera San Pablo, Romanos 1:18, si no estoy mal. Empieza a enumerarlos. Entonces, habla de un alejamiento de Dios. A ver, ¿cómo fue mi familia? ¿Familia somos alejados de Dios o no alejados de Dios? En mi familia abrieron puertas, entonces hay que ver los resentimientos. Vuelvo a repetir, los resentimientos, los odios. ¿Qué otra cosa utilizan ese? Los traumas, los miedos. A veces nos metieron traumas a nosotros mismos. Tú no sirves para nada, no puedes ir a la tienda, es un miedoso. Y ya quedé con ese miedo por el poder de la palabra que entró en mi espíritu y me traumaron a hablar en público. Me lo impidieron hablar en público. Yo tuve que orar al Señor porque tengo una enfermedad que ni recuerdo ahorita el nombre, ¿sí? Que pronuncio las palabras mal o las confundo. Y para mí era difícil esto, porque tenía que hablar al pueblo, tenía que hablar al pueblo de Dios, hasta que le dije, Señor, por favor, tú me hiciste así, ayúdame a amarme a sí mismo, porque no sé de dónde viene esto, ¿sí? Hasta que un doctor una vez predicando me dijo, oye, padre, usted tiene esta misma enfermedad que yo, ¿sí? Lo admiro porque a pesar de que pronuncia mal, no le da miedo, pero se da a entender. Entonces sonreí y recordé la burra de Balaán. Dije, si Dios habló a través de una burra, pues hablará a través mío, porque Dios va a utilizar mi lenguaje, mi pensamiento, mi manera de actuar, mi manera de acercarme a Él para transmitir lo que Él quiere, ¿sí? Él podía entrar en una persona y hacer lo que Él quisiera, pero Él respeta todo lo que yo soy y tal como soy. Por eso hay que purificarnos, limpiarnos, ¿sí? Coloco un ejemplo, alguien que toca la guitarra. En una guitarra puede dar una melodía mejor que en otra, y es un artista en tocar la guitarra,
pero depende cómo estén las cuerdas templadas, dependen de la madera de la guitarra, depende del sonido de la guitarra, pero sin embargo el artista la toca. Ese Dios toca la guitarra de mi vida a medida que yo le permito entrar a Él. Lo del tema pasado, vivir en la divina voluntad de Él, no en la voluntad del mal, deseando el mal. ¿Sí? Por eso los traumas, los miedos. La otra que utiliza es el miedo. El miedo. El miedo Dios lo permitió en nosotros para, en cierta medida, liberarnos de muchas cosas, para distinguir entre el bien y el mal. Tengo temor de esto, lo permitió, pero el enemigo, Satanás, utilizó el miedo para alejarnos totalmente de Dios. Lo que está pasando en esta pandemia. En esta pandemia, más que la pandemia, yo veo el miedo que hay en la gente. Tienen un miedo a morir, como si fuéramos eternos aquí en la tierra. Un miedo de que me dé el virus. Y ese miedo baja las defensas del cuerpo, ese miedo nos altera todo y nos acaba. Está utilizando el enemigo el miedo para dominar y llevarnos a la muerte. Mucha gente hasta se ha matado por miedo. Entonces, hay que tener cuidado. La palabra que más se pronuncia en la Biblia es no tenga miedo, es miedo. Ni siquiera Dios ni nada. Unos dicen que son 365 veces que dice que hay miedo. Una vez no tenga miedo, una vez por día. No debo tener miedo. ¿Y por qué no debo tener miedo? Porque si Dios está conmigo, dice la palabra, ¿a quién temeré? ¿Quién podrá hacerme daño? Entonces, si yo no tengo miedo ni a la muerte de mi cuerpo, porque vivo en una divina voluntad con Dios, en un querer con Dios, siendo buen padre, siendo buen hijo, ¿de qué tengo miedo si Él me llama? No debo tener miedo. No debo tener miedo. Tengo miedo si no vivo en el querer de Dios. Por eso el capítulo 5 San Juan dice, unos nacerán para la vida eterna y otros para el castigo eterno. Nacer es morir. Entonces, si yo no viví conforme al querer de Dios, es donde el miedo empieza a actuar. Si nos damos cuenta en esta pandemia, las personas que más tienen miedo son las personas más alejadas casi de Dios. Porque el acercamiento de Dios no es por lo que uno haga. Yo, sacerdote, puedo tener mucho miedo si no tengo una relación íntima con Dios. ¿Sí? Entonces, la relación con Dios la que me quita el miedo. Señor, aquí estoy. Si uno ve la vida de los santos, muchos santos deseaban hasta partir. El mismo San Pablo dice, no sé si pedirle a Dios que ya me lleve o quedarme con ustedes. Las dos cosas me hacen fuerza. Quiero estar con Él, pero veo que soy necesario aquí para seguir predicando el Evangelio. La Madre Teresa de Calcuta, San Francisco de Asís, San Ignacio de Antioquía, déjame ya, deseo ser triturado. No tenían miedo, no había miedo. ¿Por qué tenemos miedo? Porque nos hemos alejado de Dios, porque hemos utilizado mala libertad, porque hemos utilizado mala inteligencia, porque hemos utilizado mal nuestro modo de actuar. Ese es el miedo, no el miedo a una enfermedad, un virus que llegará o lo que sea. Tenemos miedo, es enfrentarnos al más allá, es el espíritu entre nosotros que tiene miedo. Cuando nosotros nos alejamos tanto de Dios y pecamos, nuestro espíritu se postra, no puede comunicarse con Dios. Entonces la persona se siente utilizada, no amada, no comprendida, rechazada, humillada, no haya que hacer. Si uno le pide un favor, dice, ay, a mí siempre me piden favor, si no se lo piden, a mí nunca me piden nada. El espíritu está postrado. Hay que esa persona orar, mirar por qué está actuando así, qué consecuencias hay, suplicarle a Dios, levántame, oh Dios, mi espíritu, mi alma clama dentro de mí, oh Dios mío, tengo sed de ti, Señor, así como la sierva busca corrientes de agua viva, así yo te busco a ti, oh Dios mío, levántame, quiero servirte, quiero amarte. Y Dios empieza a actuar. Dios no va a actuar si yo no le permito. Entonces hay que tener cuidado con el miedo. Esa es la primera puerta. Resentimientos, traumas y miedo. Los tengo. No los inculcaron nuestros padres. No lo maldijeron nuestros padres. Hemos creído en ese poder de la palabra. Le hemos dado auge. Entonces hay que pedirle a Dios en eso. La segunda puerta que el enemigo utiliza es las amistades. San Pablo nos invita a no tener amistades malsanas. Un dicho lo resumirá todo: el que con lobos anda, aullar aprende. Entonces, ¿qué amistades tengo? ¿Qué amistades tengo?
¿Qué es lo que me está atando? ¿Sí? ¿Cómo vivo? ¿Sí? Oye, si yo mis amistades son amistades que gritan, que insultan, que matan, que viven lejos de Dios, voy a tener esas consecuencias, mi espíritu empieza a recibirlas y me voy a entrelazar con ellos, voy a vivir con ellos. Podemos entenderlo de una manera más natural. Se casan dos personas, a uno le gustan, ya voy a decir frijoles, bueno, al arroz, llamémoslo en Colombia, y a otro no le gusta. Con el tiempo termina gustándole o termina no gustándole al otro. ¿Por qué? Se impone el poder del más fuerte, ¿sí? Entonces, en nosotros, ¿quién actúa más fuerte? ¿Dios o Satanás? ¿Sí? O con el ejemplo aquel del niño que le dice el abuelito, le está diciendo, un abuelito indígena está diciendo al niño, dentro de nosotros hay dos lobos, hijo. Un lobo manso, bello, hermoso, y un lobo feroz, tremendo, cruel, que pelean entre sí los dos lobos. Y el niño le pregunta, abuelito, ¿y quién gana? Y el abuelo sonríe y dice, el que tú alimentes, ese gana, el que tú alimentes. ¿Qué lobo estamos alimentando nosotros? ¿A quién estamos alimentando en nuestra vida? ¿A quién le estamos dando derecho? ¿A Dios o al enemigo? Teniendo malas palabras, teniendo resentimientos, teniendo iras, teniendo malas amistades. Teniendo estas dos cosas, el enemigo puede abrir la tercera puerta. La tercera puerta es todo lo de ocultismo. ¿Cuánta gente, Dios santo, porque Dios no les escuchó en una oración, porque sienten que no les escucha, porque tal cosa, se van con los brujos? Aquí en México la oración de llamada Santa Muerte, no sé en Colombia cuál será, acuden a brujos, se hacen limpias, se hacen una cosa, se hacen otra, cuando Dios mismo en su palabra dice, no consultarás a brujo ni hechicero, ni invocarás espíritus de muerto, ni nada, porque ya ve, Dios rechaza todas esas cosas. Y esos pueblos que despojé, los despojé por eso. Y si tú haces lo mismo, yo también te despojaré. Es decir, despojar, te dejaré, te quitaré mi protección. El ocultismo es un pecado gravísimo, es el adulterio contra Dios. Yo me atrevo a hablarlo así, el adulterio contra Dios. ¿Cómo puedo mandarme a hacer limpias? ¿Cómo puedo cargar amuletos y ir a la iglesia? Ir a la iglesia. Una vez le preguntaba a unas personas en una oración, oye, saquen los amuletos que tienen porque siento que hay amuletos y la oración no llega. Una señora sacó una bolsa y sacó hasta una herradura y otros sacaron cosas y cosas y cosas que habían allí. Y yo les dije, oye, yo nunca he visto un caballo que haya muerto en una cruz. He visto a Jesús, no un animal, no un animal. No he visto una mata de sábila con moños rojos o trapos rojos en una cruz. He visto a Jesús. Entonces, ¿por qué le doy el poder a una cosa que me dieron unas personas? Entonces, eso es tremendo. O para descansar, yo quiero descansar, yo quiero meditar. Entonces se meten a yoga, al reiki, en la meditación, tal, a miles de cosas que alejan de Dios, que alejan de Dios. Y que sí permiten al enemigo entrar para agarrar de ahí y destruir la familia o destruir a nuestras generaciones, ¿sí? Así brevemente esa puerta. La cuarta puerta es mi familia. ¿De quién soy hijo? Lo que decía al principio. ¿Quiénes son mis papás? ¿Quiénes fueron mis papás? ¿Cómo fui concebido? Sí, yo le pedí a Dios perdón de todo pecado, de concepción de mis padres, por adulterio, por todo. Miré el adulterio que había en mi familia de generación en generaciones, cuántas madres solteras, cuántos padres que han abandonado a sus hijos, cuántos hogares abandonados. Hice una lista, iba pidiéndole a Dios perdón, perdón de todo eso. Eso trae consecuencias graves, sí, trae consecuencias. ¿Sí? No sé si con usted fue que comenté la vez pasada, no recuerdo en dónde, casé una pareja, 10 años después no tenían hijos, nada, venían padres, no hemos tenido hijos, entonces dije, oye, existe el taller del padre Josefo, sanación de las familias, háganlo y revisen la vida de ustedes, a ver quién tiene consecuencias de pecado, sus papás o alguna cosa. No, dice, no, mire padre,
Desde que tenemos conocimiento, mis padres eran de la iglesia, catequistas del coro, se conoció, ella era del coro, él del coro, se conocieron allí, mis abuelos también. No, pues al revisar, creo que fue el bisabuelo, había tenido 87 mujeres. Entonces, 87 mujeres, vámonos al poder de la palabra. De esas 87 mujeres, ¿cuántas mujeres maldecerían a ese hombre? Viejo tal por cual que solo hijas de hijos abandonados, ojalá no vuelva a tener hijos, ojalá se le acabe la raza. Pues mire, una consecuencia de pecado, Satanás la agarró y la aplicó a uno de sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, tataranietos, lo aplicó. Ah, yo tengo derecho. En la familia no existe la oveja negra. Existe una persona el cual Satanás escoge para aplicarle más. Por eso vemos en la familia que alguien sufre más que el otro. Y entonces es una consecuencia de pecado. Si se unieran las familias a orar, a suplicarle a Dios que quitara esas consecuencias y en su plena libertad pedirle a Dios perdón de todo, sinceramente, a volver la mirada hacia el crucificado, al ver a aquel que murió por nosotros y vino a darnos la libertad y que nos invita a su reino maravilloso de amor, nuestra vida empezaría totalmente a cambiar. Pero la gente se desespera porque la gente quiere las cosas rápidas y no es rápidas, no es rápidas, es paciente. Nosotros los latinos nos enseñaron un Dios que castiga y a un Dios el cual pedimos. Y pedimos y pedimos y pedimos y nos enojamos si Dios no nos da. Nos enojamos si Dios no nos da. Y gritamos, yo le he pedido esto a Dios, nunca me lo ha concedido. Mire, aquel que es malo le va bien, me voy a volver malo. Hay un momento, tenga cuidado, ¿sí? ¿Quién soy yo para clamarle o reclamarle a mi Padre Creador? ¿Por qué no suplicarle mejor su amor y su misericordia? ¿Por qué no decirle que vuelva sus ojos hacia mí contemplando a aquel que murió en la cruz? ¿Por qué no decirle que haga efecto todas las bendiciones de Jesús en mi vida y que me muestre dónde está ese paraguas? Dice el padre Josefo, es como un paraguas que tenemos aquí, que las bendiciones de Dios llegan y se resbalan, porque el enemigo tiene derecho de hacer resbalar las bendiciones de Dios, pleno derecho de hacer resbalar las bendiciones de Dios. ¿Por qué no clamarle a Dios con sinceridad y decirle al Señor que estoy dispuesto a dar? Dios es un Dios de alianzas. Señor, yo estoy dispuesto a ir, por ejemplo, todos los domingos a misa, no me importa cuánto tiempo, a pedir por mi familia, porque a mi papá no le gustaba ir a misa, porque nos impide a misa. Yo estoy dispuesto a reparar por él el daño y las consecuencias que él hizo. Yo estoy dispuesto, Señor, a ayudar a la gente pobre, porque mi familia nunca ayudó, porque fue familia que robó, que quitó. Entonces yo estoy dispuesto a dar desde mi pobreza. Estoy dispuesto a dar. Entonces voy creando. Y Dios va creando una protección. Esa protección la vemos en el libro de Job. Cuando Satán entra a Dios, le dice, quítale la protección. La protección. Dios protege a quien en su plena libertad le entrega todo. Y el Espíritu de Dios viene a ser una coraza de protección que impide que el mal llegue a mí, que las maldiciones lleguen a mí. Cuando uno se empieza a acercar y a dar a Dios y a vivir en su divina voluntad, en su divino querer, como el tema anterior, vivir en la divina voluntad de Dios para evitar todas estas maldiciones. ¿Qué estoy dispuesto a dar? Estoy dispuesto a cambiar en mi vida, a dejar de insultar a mis hijos. Estoy dispuesto a dejar de gritar en la casa. Estoy dispuesto a dejar de ser el hombre celoso, la mujer celosa. Estoy dispuesto a dejar de robar para que Dios bendiga mi vida. ¿Qué estoy dispuesto a dar? Eso es lo que debemos nosotros ver para que la oración tenga efecto, porque la oración no es mágica. ¿Sí? No es mágica. El Evangelio dice, Jesús sanó a algunos. ¿Sí? Porque no estaban dispuestos. Jesús a veces se preguntas hasta tontas que uno dice, ¿y esto por qué? El ciego, aquellos que lo siguieron, Jesús le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Oye, el ciego saltó del camino, saltó a la orilla del camino, saltó al camino, recorrió, se cayó, hasta que al fin Jesús se detiene y se acerca. Jesús dice, ¿qué quiere que haga por ti? Libertad.
El ciego hubiera podido decir, oye, que me dé una moneda, escucho que va mucha gente, dígale a la gente que me dé monedas porque yo necesito, yo no tengo que comer, deme, 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 deme. Y el ciego dijo, que vea. Ah, muy bien, entonces eso es lo que quiere que haga por ti, que vea. ¿Qué está dispuesto o qué estoy dispuesto yo que Dios haga por mí? ¿Qué estoy dispuesto a hacer? Pero estoy dispuesto a seguir a Jesús por el camino donde Él va, aunque me empujen, aunque caiga, aunque no vea, estoy dispuesto a soltar el manto que tengo en mis manos y dejar caer las monedas que otros las recojan para buscar la verdadera sanación de Dios. Estoy dispuesto a ser fiel en mi hogar a partir de hoy. Estoy dispuesto a dejar el alcoholismo a partir de hoy. Estoy dispuesto. Sí. Estoy dispuesto a perdonar a todos los que me hicieron daño. Estoy dispuesto a convertirme en bendición a partir de hoy. ¿Qué estoy dispuesto a hacer? ¿Sí? Así brevemente, padre, le enumeré todo así, porque es muchísimo con respecto a esto. Sí, Padre Carlos, toda esa enseñanza que el Padre nos ha comunicado sirve para muchos que no acatan ese llamado del Señor a vivir en la libertad, sino que se esclavizan o nos esclavizamos. Toca también nosotros no excluirnos, sino nos esclavizamos muchas veces de, de ese pasado y no nos liberamos y por eso tanta consecuencia de ruina, de maldad, de incertidumbre y también porque no ponemos cuidado a la palabra de Dios, porque el Señor nos enseña, nos ha dejado su palabra, pero nosotros no acatamos esa palabra y por eso, como decía el Padre, la gracia de Dios resbala, porque colocamos ese paraguas, el, el, el espíritu del mal, el demonio coloca esas palabras cuando hay duda y cuando esa duda persiste en el corazón del cristiano, pues la gracia no entra y va de caída, entra en una enfermedad espiritual. Por eso, para Carlos, tengo un ejemplo. He conocido el caso de un señor picaflor, llamémoslo así, que ilusionó a una joven y le prometió venir por ella. Era como un transportador. Cada semana esa joven lo esperaba a la orilla de la carretera con su maletica y él nunca llegó. Ella se convirtió en el reír del pueblo hasta que no aguantó más la presión y se suicidó. Las hijas del señor Picaflor no llegaron a tener hogares felices, eran personas amargadas, todas divorciadas, y las hijas de ellas van por el mismo camino, parece como allá va como una tercera generación, mucho patrón de tristeza, de depresión, muchas han estado en lugar de reposo en San Camilo. Son buenas mujeres, pero no las valoran, no fructifican sus hogares. Ya unas ya llevan hasta 3 maridos. Podríamos decir, padre, que esa burla que sufrió esa mujer, esa joven, generó esa situación de vida de estas mujeres, que se podría hacer al respecto para dar como una orientación y que ellas que nos están escuchando, pues mirar cómo se sueltan o cómo ayudarlas en ese sentido, Padre Carlos. Sí, padre, eso genera eso.
Primero que tienen que hacer ellas es pedirle a Dios perdón porque el papá dejó plantada, llamémosle, una mujer. Y segundo, pedirle perdón a esa mujer. Así ella haya muerto, así ella se haya quitado la vida, ella necesita recibir el perdón, sentir que alguien le pidió perdón porque ella confió plenamente en la palabra de otra persona. Entonces se pide perdón a la persona aunque haya muerto, se pide perdón a los muertos, se pide perdón a Dios y por el papá. Y volver a Dios, pedirle al Señor que quite ese derecho con que Satanás está atacando a la familia. Es un derecho de soltería, un derecho de que le vaya mal a los matrimonios, porque él falló a una palabra. La palabra es sagrada y él falló a una palabra. Nuestro mundo, Padre, está ahorita envuelto en la falta de la palabra. Antes se hacía un negocio de palabra, no había escritura, no había nada. Hoy la palabra no vale, pero para Dios sí vale la palabra. Ante Dios la palabra vale muchísimo. Esa familia tiene que ofrezca misas por la persona que murió, ofrezca misas por la persona, por el papá si ya murió, pidan perdón a Dios por los dos, pídanle perdón a esa persona que fue burlada, por las personas que se burlaron de ella, por los que le gritaron, porque las creyeron loca, por el mismo pueblo que la trató mal, y verán que los resultados empiezan a cambiar, ¿sí? Porque no una sola vez, sí tienen que hacerlo muchas veces. Yo digo, hagan oraciones hasta que se dé resultado, no se cansen, porque no sabemos de qué generación viene la maldición. Y Dios, que es Dios, y si la maldición viene de esta generación, 1, 2, 3, 4 generaciones más, y se está dando aquí, bueno, Dios tiene que romper aquí hasta que llegue aquí. Entonces, limpia todo, no solo a mí, sino limpia las generaciones, Nombraban el caso de alguien que me llamó muchísimo la atención, una muchacha que era esquizofrénica, la pasaba en la calle, fue violada, tuvo 2 hijos, la hermana la cuidó y la cuidaba. Ella empezó a hacer las oraciones, hizo el taller del padre Josefo y empezó a hacer las oraciones, 4 meses, 6 meses, la hermana desaparecía, venía de vez en cuando, y de pronto ella notó después del 7º mes, creo que fue, que la hermana casi no salía de la casa, permanecía en la casa. Cuando llega el 9º mes, una mañana se le acerca, que está haciendo la oración, y dice la hermana, ¿puedo orar con usted? Y ella le dice, sí. A los 11 meses, la esquizofrenia había desaparecido, totalmente había desaparecido. Ahorita ella está estudiando enfermería porque no hayan una razón cómo es posible que haya desaparecido esto, Así también en enfermedades físicas ha desaparecido la enfermedad, porque Dios no quiere el castigo de nosotros. Dios no. Dios es supremamente amoroso. Él desea una familia de amor, una familia de bendiciones. Por eso nos envió a su Hijo amado. Ayer nos decía, hay que creer que Jesús es el Hijo de Dios, que Él nos ha dado vida y vida eterna. Jesús dijo, he venido a tener vida en abundancia. El enemigo nos ha metido tanta idea de ese Dios que castiga y sufrimos consecuencias de pecados, de maldades, porque no hemos atrevido a decir a Dios, levante, Señor, levante el yugo que pesa sobre mí, no el yugo de Él, el yugo del mal que pesa sobre mí. Levántelo. No importa lo que ha pasado, ¿sí? Al contrario, renegamos de Dios. Vuelvo a Job. Primero, quítale la bendición de la riqueza, lo dejó sin nada. Quítale la bendición de los hijos, le mató sus hijos. Quítale la protección, quítale la protección de la salud, ¿sí? Le quitó la protección, dijo, la vida se la respeta. Y lo enfermó, totalmente lo enfermó. Entonces, Job había trabajado bien, que había creado un cerco protector alrededor de él y su familia. Satanás pidió que se quitara esa bendición. Uno dice, hoy Dios es injusto. Y no es injusto. Dios quería demostrar que su hijo Job, a pesar de que perdía todo, era grande a los ojos de él. Y que a pesar de que perdió a sus hijos, esa misma bendición, los hijos estarían con él en el cielo. ¿Sí? Eso lo tendría. Y a pesar de que se enfermó, él no iba a renegar de Dios. ¿Sí? Pero Job empieza hasta que en el capítulo 38, si no estoy mal, descubre
¿Cuál ha sido la razón por la cual Satanás pudo entrar? Porque Satanás busca cualquier hendidura para entrar. Y la entrada de Satanás fue cuando Dios le dice a Job, ¿quién hizo todo esto? Y Job dice, Señor, perdóname, he pensado o he actuado a la ligera, he pensado a la ligera. Entonces Job tenía un orgullo espiritual. Él creía que no podía pasarle nada a él. Entonces de ahí se aferró Satanás y, creen usted solamente, vamos a ver. ¿Sí? De ahí se agarra, el demonio se agarra de todo. No olviden que el demonio no respeta mi libertad, me lleva, me intuye a pecar, me lleva a pecar. Él quiere que yo caiga en sus redes. Él no respeta ninguna libertad y utiliza cualquier medio. Por ejemplo, el caso del padre Vicente. Utilizó el medio para castigar a las hijas de este pobre hombre, ¿sí? La palabra de él y la consecuencia de que una mujer lo estuvo esperando. Esta mujer lo amó, mostró un verdadero amor por él, confió en él. Entonces Satanás le dice a Dios, un momento, esta mujer amó a ese hombre, ella se quitó la vida, ella tal cosa. Entonces yo tengo derecho sobre los hijos de ellos que no vivan ni experimenten el amor para que aprendan. Él pudo haber confesado su pecado. Dejé una mujer así, así, así y fue perdonado, puede estar en el cielo, pero las consecuencias siguen. Por eso vuelvo a repetir, hay que hacer oraciones pidiendo perdón a Dios por el padre, por lo que hizo, por la mujer, por la gente que se burló de ella, por ellos mismos si han maldecido a su papá o a las personas que les hayan planteado y suplicarle que por su preciosa sangre borre y quite todo derecho que el enemigo tiene sobre ellos. Y Dios lo va a hacer porque Dios es amor. Sí. Entonces, experiencia es la falta de conocimiento espiritual, porque nosotros simplemente decimos que creemos en Dios, pero pero no le creemos a Él. Decimos, pero no le creemos, no ponemos en práctica su palabra, no, no meditamos esa palabra de Dios que nos va a liberar, que nos va a sanar, que nos va a salvar, sino simplemente estamos muchas veces en el acto inmediático, pero no miramos las consecuencias que todo eso se está gestando alrededor de una falta, alrededor de un pecado, alrededor de una abertura para que el demonio haga eficaz su acción. Entonces, vea, es un llamado que Dios nos hace a través del Padre Carlos para que nosotros revisemos, analicemos, miremos el pasado. Y eso es lo que hoy en día la juventud está siendo ignorante en eso, está olvidando el pasado, está olvidando de dónde viene. El joven de hoy en día, el joven de hoy en día es mediático, lo que hoy, pero no está mirando un pasado de dónde viene su familia, quiénes fueron sus abuelos, quiénes fueron esos antepasados. Y por eso es que llegan a una frustración y muchos jóvenes, como el caso que le presenté al padre, llegan al suicidio porque no ven una salida. Se han encerrado en ellos mismos que no ven una acción de un ser superior, que Dios quien ha venido al mundo y sigue en el mundo para liberarnos, para salvarnos, para darnos la felicidad, porque Dios nos ha creado para ser felices, ¿no, Padre Carlos? El Dios no nos ha creado para que seamos arruinados, tristes. No, Dios nos ha creado para que nos realicemos y en esa realización seamos colaboradores en la construcción del reino de Dios. No sé si Padre Carlos
De pronto hay por ahí algunas preguntas de algunos feligreses, de algunos oyentes que quieren, vamos a ver, el máster. Padre Carlos, ¿alcanza a leerla la pregunta? Ok, dice. Me la leen si puede, porque no. Bueno, ¿qué dice la pregunta? Padre Carlos, buen día. ¿Qué se debe hacer para romper y reparar cadenas intergeneracionales? El primer paso, volver a Dios. ¿Sí? Dios es sanador, sanador de mi persona. Y cuando digo mi persona me refiero cuerpo, alma y espíritu. Nosotros hemos tenido a Dios como sanador de cuerpo nada más. Quítame el dolor de cabeza, quítame el dolor del estómago, quítame esto, dame dinero. Hey, un momento, párate. Mire a ver si ese dolor de cabeza, ese tal cosa, esa escasez de dinero es una falta espiritual. Vuelvo a Dios, vuelvo a Dios. Y volver a Dios no significa que, como dice una persona, padre, yo rezo el rosario tantas veces, yo voy a misa tantas veces, ¿y cómo me va? Dije, hace un momento, venga, cuéntame tu vida. ¿Cómo actúa con tu mujer? ¿Cómo actúa con tus hijos? ¿Cómo es tu manera de ser en la calle? No, me empieza a decir todo. Dije, entonces, ¿cómo quiere recibir si lo que vive en la iglesia es una cosa diferente a lo que vive en la calle? No, volver a Dios es hacer que el reino de Dios llegue a nosotros. Entonces se necesita eso. Yo les recomendaría, ¿sí? Un taller de la sanación, si quieren investigar más ahí, sanación de las familias, @gmail.com, todo seguido así. Y ahí les van a dar muchísimo más de lo que yo sé, porque hice el taller, conozco al padre Josefo, hemos hablado y he visto las maravillas que Dios hace cuando uno empieza a hacer estas oraciones y sobre todo un cambio de vida, un cambio de vida. El padre Vicente fue claro, cualquier decisión mía tiene una consecuencia espiritual, ¿sí? En el cielo y aquí en la tierra. Jesús dijo, lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Cualquier decisión, eso no podemos nosotros decir no, 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 ¿sí? Eh, lo que sea. Entonces la sanación de la familia se rompe con un volver hacia Dios, con un volver hacia Dios. Mucha gente puede mandar a hacer misas por la familia, medios oraciones por la familia, mire, de tal cosa, y me dicen, padre, mandé a hacer esta misa, mandé a hacer aquello, pero no tengo ningún resultado. Mi pregunta es, ¿y usted qué está dando? ¿Usted qué está dando? ¿De qué manera está demostrándole a Dios que usted quiere la bendición? ¿De qué manera usted está diciéndole a Satanás que se vaya de su casa? ¿De qué manera usted le está diciendo al enemigo que no tiene derecho sobre su vida? ¿De qué manera? Demuéstremelo, ¿sí? Quiero dejar el alcohol. ¿De qué manera lo voy a hacer? Voy al Centro Alcohólicos Anónimos. Demuéstrele a Dios que quiere dejar el alcohol. Quiero dejar el coraje. Demuéstrele a Dios, hay neuróticos. Demuéstrele a Dios que usted quiere, ¿sí? Y Dios va a actuar. Dios va a actuar porque, lo decía el Padre, Dios nos hizo para ser felices. Dios no se goza en el dolor del sufrimiento de sus hijos, ni siquiera en el dolor del pecador, ni siquiera. Todos son sus hijos, todos son sus hijos. Él sufre, él sufre. Una vez escuché un cuentito de que cuando pasaron los israelitas el mar rojo y alababan a Dios, gloria a Dios, al Dios de Yahvé, al Dios de nosotros, nos ha liberado del faraón, aleluya, y cantaban y alababan. Los ángeles vieron que Dios estaba callado y le dicen, Señor, ¿por qué estás callado si tu pueblo ha sido liberado? Y él le contestó, el faraón y sus ministros también son mis hijos, también son mis hijos. Entonces, nosotros no podemos desearle el mal a nadie, absolutamente a nadie. Hay que volver la mirada hacia él y empezar a cambiar de vida y la familia empieza a sanar. En lugar de maldecir, bendiga, en lugar de enojarse, tenga paciencia, en lugar de ir al vicio y a gastar todo, pues empiece a invertir bien, ¿sí? Entonces, Dios nos va a bendecir, pero hay que pedirle al enemigo. ¿Sí? El que esté interesado, hay talleres, sanación de las familias, ¿sí? Todo seguido, @gmail.com y el taller dura más o menos de viernes a domingo. ¿Sí? Es un taller largo, extenso, que les van a hablar muchísimo más de lo que yo les estoy diciendo y que les va a servir muchísimo, muchísimo, ¿sí? Entonces, los invitaría a eso.
Bueno, dice aquí que muchos católicos no creen en eso. ¿Cómo hacer cuando muchos católicos no creen eso? No importa, ¿sí? En la familia lo que importa es que alguien lo haga, ¿sí? Con uno que lo haga. Y ahí Dios empieza a desatar. Bueno, me voy a meter en mi familia. Yo empecé a hacer oraciones por mi familia, vía paterna, materna, vía paterna, vía materna. Descubrí en vía paterna crímenes, descubrí vía materna brujería, pactos satánicos. Entonces dije, debido a todo esto son las consecuencias que he tenido. Y empecé a pedirle a Dios, a orar, a suplicar, a romper, a destruir. He visto, sin decirle a mi familia, a mis hermanos ni nada, se acercan más a Dios, oran más, empiezan a ir de una manera diferente, porque la bendición empieza a llegar, la bendición empieza a llegar, la bendición no tarda, Dios es Dios de bendición, por eso dice, bendiciré hasta las 1000 generaciones, Dios nos bendice diariamente, eso hay que creerlo, Dios me bendice diariamente, y hay que creer en nosotros bendición de Dios. Yo soy bendición de Dios para mi familia, yo soy bendición de Dios para mi pueblo, yo soy bendición de Dios para mi parroquia, yo soy bendición de Dios. Y entonces empieza uno a creer y orar en eso, y el enemigo no tiene derecho, porque Dios no se empieza a proteger. Entonces, volver hacia el Señor es la manera como se rompen las maldiciones. Con uno creyente, ¿sí? Aunque el mundo no crea, algunos dicen que no crea, no importa, no importa. Por ejemplo, si hacemos oraciones de reparación por Colombia, pidiéndole a Dios perdón por Colombia, mi país Colombia, por todos los asesinatos, secuestros, abortos, robos, por todos los malos políticos que han habido, por los crímenes que han habido, aunque no participe, si hay un gran número de personas, Dios empieza a bendecir la patria, ¿sí? Y así lo que sea, todos, 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 ¿sí? Aunque crean o no crean. Quizás se cortó la señal. Carlos, hay una pregunta que dice, Padre Carlos, en mi caso, mi padre se burló de una mujer y ella quedó embarazada. No se supo de su hijo, pero sí que ella sufrió muchísimo. Ella lo maldijo a tal punto que nunca pudo levantarse económicamente. También su mamá, o sea, mi abuela, lo maldijo desde que nació hasta el último día de su muerte. Ella lo intentó ahogar y yo veo el agua con miedo. Él fue alcohólico y mis hermanos les gusta el licor. Han habido muchos casos en mi hogar como incestos. Todo puede ser de eso. ¿Cómo hacer, padre? Sí, todo puede ser de eso, vienen las maldiciones, pero no olvide que el poder de la maldición del ser humano está sometido al poder de la palabra de Dios. En Cristo todos somos benditos. Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Aquí la familia es, vuelvo a repetir, creer en el poder de Cristo nuestro Dios y Señor y empezar a pedir a Dios que esas maldiciones sean cortadas y se conviertan en bendiciones. No importa qué tiempo se haya sucedido, estén muertos. Lo que pasa es que nosotros pensamos, ¿cómo decir? En tiempo.
en tiempo, ¿sí? Mi hoy. Y creo que el hoy ya se acabó. Un momento. Dios es el eterno presente. Para Dios en este momento la mamá está maldiciendo a ese hijo. Para Dios en este momento las mujeres están maldiciendo a ese hombre. Para Dios en este momento Él está recibiendo esas maldiciones. Así que cuando yo empiezo a pedir las bendiciones, Dios bendice en ese momento a esa persona y se rompe. Para Dios no existe tiempo. Es el eterno presente. El eterno presente. Él sabe en qué momento nosotros estamos actuando. Por eso las bendiciones no solo rompen mi vida, sino también mi futuro y mi pasado me ayuda, porque al reconocer mi pasado como es, puedo pedir perdón y voy destruyendo y rompiendo y esquilando esas maldiciones, ¿sí? Se van destruyendo. Coloco un ejemplo. Hay personas que les hablan las almas del purgatorio, ¿sí? Y un alma retenida en el purgatorio decía, dile a mi mamá que pida perdón por mis pecados que ella conoce que yo cometí. Que ella conoce que yo cometí. Dile que haga esto y esto y esto. Entonces, Dios está permitiendo que un alma le pida ayuda a alguien por algo que hizo en el pasado. Pero no dijo, ahorita ella le va a pedir perdón a Dios por ese pecado que ella conoce de su hijo. Y con eso Dios lo iba a rescatar, lo iba a sacar. Entonces nosotros estamos entrelazados, vuelvo a repetir, el pasado, el presente, el futuro es uno solo, estamos entrelazados. Por eso hay que pedir perdón a Dios, esa familia, pedirle a Dios que levante las maldiciones, que quite los derechos que Satanás tiene sobre esas maldiciones, sobre él, sobre sus hijos, sobre su descendencia, que así como la sangre preciosa de Jesús cayó por tierra, caiga por tierra toda maldición, todo resentimiento, toda ruina, todo alcoholismo, se pide que se caiga por tierra, ¿sí? Y esto se va haciendo, las oraciones, hay oraciones que se encuentran ya hechas para uno realizarlas. Está el libro del padre Josefo de la sanación de las familias, está el libro del padre Javier Luxón, Las 6 puertas del enemigo. Esos libros nos van a ayudar muchísimo para nosotros entender y comprender esto, y cómo hacerlo, y cómo realizarlo, ¿sí? Y hoy el internet, puedo recibir un curso a través de internet y me va a servir, ¿sí? Claro que existe algo increíble, ¿sí? Y eso no podemos nosotros quitarlo. Mi relación con mi sacerdote, ¿sí? Y eso quizás no sirva, Padre Vicente, a mí. Yo llegué a entender y a comprender que mi vida sacerdotal tiene un efecto fuerte sobre mi parroquia, que si yo bendigo mi parroquia, que si yo le pido a Dios que retire el mal de mi parroquia, que si yo oro por mi parroquia, que si le digo a la gente que oremos por los pecados más que hay en la parroquia, la gente empieza a liberarse, la gente empieza a acudir a la Eucaristía, ¿sí? Lo digo ahorita, por ejemplo, en la isla. Yo vivo en una isla pequeñita entre manglares, no es isla en el mar, es isla entre manglares, de un río y 6 meses agua dulce, 6 meses agua salada. La isla apenas son como 400 metros del templo, a cada esquina son 200 metros. 200 metros. Y vimos 1000 personas ahí, somos una sola familia. En una familia donde toman muchísimo, hasta las mujeres, los niños, donde las casas son pequeñitas y los niños han tenido que ver muchas cosas sexuales y tal cosa. Entonces empecé a pedir perdón a Dios por esos pecados, a la gente a pedirle perdón, a pedirle a Dios que nos ayudara a bendecirlos, a bendecir el pueblo, a sacar el Santísimo, a decirles que Dios nos amaba, y empezó la gente a acercarse. Ya voy a cumplir 3 años si no estoy mal, pero el primer año y segundo año casi era y decía, Dios mío, ¿aquí qué hago? ¿Aquí qué hago? Música a toda hora, borrachos en toda parte. Ahorita ya no. Gracias a Dios se está disminuyendo, se está acabando. Pero cuando empezamos a pedirle perdón a Dios por todos los pecados que se han cometido en la isla y decirle al Señor que quitara todos los derechos que el enemigo tiene sobre esos pecados, sobre esa familia. Entonces me di cuenta que como sacerdote tengo una influencia tremenda sobre mis fieles. Si una persona se acerca a nosotros a pedirnos, Padre, ora por mí esto, se sienta uno, le escucha, ve qué es lo que está pidiendo, qué pide oración, ve uno si tiene una consecuencia de pecado anterior
y se invita a la gente, me uno a su oración y vamos a orar. Vamos a orar. Tú y yo vamos a orar. Tu familia en tu casa y yo en mi parroquia, lo que sea, vamos a orar. ¿Sí? Y vamos a salir adelante. Y eso funciona de maravilla. Si la familia se unieran todas, y dijeran, vamos a orar todos los hermanos por esto que estamos viviendo, sería más rápido, ¿sí? Que empezar uno por uno. Pero bueno, hay que empezar. Sí, Padre Carlos tiene la experiencia del santo cura de Ars, cuando lo mandaron allá al pueblito y que llegó y también era eh, eh, bares, diversión, y pasaban y lo veían orando y se burlaban de ese curita ya solo orando, y vea cómo convirtió ese pueblo por la oración y por la penitencia que él hacía. Entonces, es mirar, queridas familias, el llamado que el Padre Carlos nos está haciendo, unámonos. Unámonos en oración y volvamos la mirada a Dios. Acerquémonos a Él. Busquémoslo a Él. Él es el único que nos puede salvar. Porque muchas veces en ese desespero, y muchos por aquí, Padre Carlos, usted sabe, en ese desespero van y buscan los brujos, van y buscan falsedades, sacerdotes falsos, porque les permiten, hacen lo que sean, pero no están en la verdad. Y se está colocando, como decía el Padre Carlos, ese paraguas donde la gracia no entra. Muchas veces uno llega a visitar a un enfermo y lo que decía el Padre Carlos, lo que a la entrada ve en la mata de sábila con un cinto rojo colgado ahí en el dintel de la puerta. Y muchas veces ni un crucifijo, ni una imagen de la Virgen. No hay por ahí en la casa. Entonces, es ir purificando esas cosas externas para ir también purificando el espíritu. Porque el espíritu está grave. Está en pandemia desde hace muchos años, ¿no, Padre Carlos? Porque nos hemos alejado de la misericordia del Señor. Padre Carlos, es agradecerle ese tiempo. Yo sé que el tiempo que usted utiliza es apreciado y las distancias. Le comunico a los oyentes del Padre Carlos para poder estar aquí con nosotros. Tiene que desplazarse como una hora para poder encontrar internet, ¿no, Padre Carlos? Por ahí me dijeron. Sí, Entonces, señores. Es una hora más o menos de mi parroquia para poder encontrar la señal. Allí no hay señal. Entonces, es la única manera, ¿sí? Y estamos en mi parroquia, estamos a 2 horas de diferencia, así que yo empecé a las 7 de la mañana y usted a las 9, ¿sí? Entonces nos desplazamos para sí, poder señor. para poder comunicarnos, poder estar. Yo creo que todo esto me ayuda a crecer, nos ayuda a crecer a ambos y a la gente. Y lo único es vuelvo a repetir las palabras del Padre Vicente, volver a Dios, volver a Dios. Nos quejamos porque Dios nos ha abandonado, pero yo me pregunto, ¿dónde están el Daniel, el joven Daniel que clama a Dios? ¿Dónde está el Isaías que clama a Dios? ¿Dónde está el niño Samuel? ¿Dónde están aquellos que claman a Dios? ¿Dónde están las mujeres valientes como Judí, Esther? ¿Dónde están aquellos que dicen, Señor, voy a hacer una diferencia en mi vida? Voy a transformar mi vida, no importa lo que hayamos vivido. Hemos vivido un pasado amargo y a veces muchos de nosotros ya hemos querido no haberlo vivido. Pero bueno, gracias a Dios nos lo hizo vivir y aprendimos de ese pasado. Lo aprendimos. Y aprendimos que podemos transformar eso. No puedo borrar mi pasado, jamás lo podré borrar, pero sí puedo perdonarme a mí mismo, perdonar a quien me hizo daño, pedir perdón a los que hice daño, orar por mi familia y plantearme un futuro mejor con la bendición de Dios. Ahora sí ya entendí, uno dice, ahora se me abrieron los ojos, se me cayeron las escamas que tenía en mis ojos y me impedía ver que Jesús era el Mesías, era el que yo perseguía, era el que yo hacía daño. Ahora sí puedo ver claramente y Dios nos lo hace ver, ¿sí? No hay algo más hermoso y maravilloso que volver al corazón de Dios, ¿sí?
volver al corazón de Dios. El Santísimo Jesús presente en la Eucaristía, ahí está muchas veces solo, abandonado, y los bares, los sitios de brujería, los llenos, los supermercados llenos, aunque estemos en pandemia. Pero la gente no dice voy a ir al templo. Sí. Entonces, nos falta volver la mirada hacia Dios. Yo creo que el mal que estamos viviendo, la pandemia que estamos viviendo, va a tener un resultado final. Y el resultado final de todo esto, no sé cuántos años será, pero lo siento, es el derramamiento del amor de Dios sobre los corazones de las personas para que reconozcan que Él es el único Dios vivo y verdadero y que no existe otro Dios fuera de Él ni existirá nunca, y que tenemos nosotros que prepararnos para ese encuentro con Dios. Hay que transformar nuestras vidas, hay que ser seres de bendición, seres diferentes en esta tierra. Hay que cambiar la manera de ser papá, la manera de ser mamá, la manera de ser hermano, la manera de ser trabajadores, la manera de ser patrones, la manera de ser yo como sacerdote. Hay que cambiar, hay que empezar a ver con el corazón de Dios, con el amor de Jesús, con la fuerza de Jesús. Dejar vivir a Dios es algo increíble, pero se puede, y es maravilloso, es encantador, ¿sí? Porque después de todo esto, lo que a uno le falta es tiempo, porque la gente va a venir, van a pedir ayuda, van a suplicar, y tiene uno que enfocarlo siempre hacia Dios. El camino, el que debe seguir, es hacia Dios, no a la persona, hacia Dios, hacia Dios. Él es el que, si le está llamando, es porque le va a sanar. Si Él está ahorita tocando corazones de gente que está diciendo, oye, yo debo cambiar, es porque Él ya está tocando ese corazón y está diciendo, ¿me permite en tu libertad entrar en tu vida y transformártela? ¿O quieres seguir viviendo así? Dios le va a respetar. Pero si alguien dice, no, yo quiero que esto cambie, Él le va a colocar la persona adecuada, le va a colocar la persona que le va a ayudar hacia el bien para acercarse. Él lo va a hacer. Solo necesita mi sí, mi fía. Hágase en mí lo que tú quieres de mi vida. ¿Sí? Muéstrame el plan que tú tienes para mí, que yo lo quebranté, que yo lo hice mal. ¿Sí? Me decía un padre llorando y me dolía muchísimo. Murió su hijo de 22 años y su hijo terminé el funeral del hijo y él se salió y se entró a la sacristía, un hombre de bigote, esos hombres aquí en México, fuerte, y se le escurrieron las lágrimas y le dije, Señor, siento la muerte de su hijo, duele muchísimo. Y me dijo, Padre, lo que más me duele es que mi hijo siempre quiso un abrazo y yo nunca se lo di, porque a mí me enseñaron que los hombres no se abrazan. Y cómo me duele no haberlo abrazado. ¿Sí? Dios santo, 22 años sin darle un abrazo a un hijo. Y el hijo murió. Y ese hombre, la espada atravesada del dolor, ¿por qué no le abracé? Entonces vamos a ver. Hubo una mala enseñanza en el poder de la palabra. Y esa mala enseñanza fue destruyendo, acabando. ¿Sí? A mí me dio pena, pero le dije, ¿sabe qué? Vaya, abraza el cajón. Vaya, abraza el cajón. Como si estuviera ahí. ¿Sí? Y dile a su hijo que lo ama. Y el Señor fue y abrazó el cajón y se puso a llorar y gritaba. No le importó qué le hiciera a la gente. Me miraban y yo les decía que se calmaran, que lo dejaran, que llorara hasta que se cansara. Porque estaba expresándole al hijo el amor que no le había expresado en vida. Pero a veces nos pasa eso. Esperamos que la persona muera para expresarle el amor. No, hijos, no espera. Tenemos un cuerpo para expresar el amor. Hagámoslo en vida. Hagámoslo en vida. Otra vez estaba ungiendo una señora, terminé de ungirla, iba en la sala cuando me dicen, padre, se está muriendo mi mamá, me volteé otra vez, sí, la señora murió un momentito, sí, ya le crucé yo los brazos, le pedí un trapito para subirle la quijada, estaba haciendo eso cuando llegó una hija, sí, casi me tumba y agarraba el cuerpo de la mamá y lo sacudía y decía, mamá, por favor, hábleme, dime algo, mamá, y lloraba y clamaba. Yo le dije, pobre hija, ¿cómo la amaba? Le dije, hija, tranquila, su mamá ya partió, ya no puede hablar, quédate en paz, ¿sí? Cuando me dice, padre, llevaba 5 años sin hablarle a mi mamá y vivían a 4 cuadras de distancia, ¿sí? ¿Cómo es posible que un resentimiento
haya separado una madre, una hija, hasta ese instante. Entonces, ¿qué es lo que hace? Satanás separó y mete la espada del dolor y de la culpa en la hora de la muerte y suelta el resentimiento para que usted sufra más y se culpa después y empiece usted a culparse, a vivir un resentimiento, a vivir una vida amargada. Entonces no le permitamos al mal jugar con nuestras vidas. Somos hijos de Dios, somos seres que amamos, somos seres que perdonamos, somos seres que nos equivocamos, somos seres que podemos pedir perdón, somos seres que nos damos, porque aquel que nos amó se entregó por nosotros y nos invitó a perdonar, a amar, a ser libres. Él no puede transformar el mundo si yo no le doy permiso, no puede transformar mi vida si yo no le doy permiso. Esa es mi invitación. Vuelvan la mirada hacia aquel que murió en la cruz. Miren el crucificado y miren el poder de su resurrección sobre nosotros, como dice San Pablo, ¿sí? Yo voy a entregarle que quiero experimentar el poder de su resurrección. Y como lo dijo San Juan Pablo II, necesitamos encontrarnos con un Cristo vivo y resucitado. Necesitamos volver. Y todo esto que está sucediendo, vuelvo a repetirlo, es volver la mirada hacia Dios. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué he hecho en mi vida? ¿Qué daño he causado? No tanto que me han causado, ¿qué daño he causado? ¿Qué maldiciones he recibido? ¿Qué tengo? ¿Cómo las voy a quitar? A volver hacia Dios. Volver hacia Dios, ¿sí? Y de pronto, si quieren hacer el taller, pues búsquenlo y hagan el taller y ahí les darán más pautas. Bien, Padre Carlos, agradezco su tiempo, su disponibilidad para darnos esos mensajes de esperanza, de ánimo, de alegría, de gozo, porque muchos están padeciendo todos esos males, esas consecuencias del pecado de nuestros antepasados. Padre Carlos, agradezco que nos regale su oración, su bendición, para que empecemos los que no hemos empezado a reparar, a reflexionar sobre nuestros antepasados, para que nuestras vidas empiecen a cambiar. Padre Carlos, le agradezco su oración y su bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, te doy gracias y te alabo por tu santo nombre, por todas las bendiciones que ha transmitido a través de nosotros y por todas las bendiciones que ha transmitido en mi familia. Quiero reconocer, Padre, en esta mañana todo aquello que mis familiares me han dado en bendiciones, porque no solo me han transmitido el mal, sino grandes bendiciones. Gracias por toda mi familia que nos ha bendecido. Gracias porque no solo ha sido pecado, sino también, Padre, nos han enseñado el perdón, el amor, la misericordia y la bondad hacia los demás. Te doy gracias por todos aquellos en nuestra línea familiares que a través de su amor y cuidado nos llenaron de paz, de capacidad de conocerte a ti, de tener temor a ti, de reconocer que eres el único Dios vivo y verdadero. Muchísimas gracias, Padre, por todas las bendiciones que hemos recibido a través de nuestras generaciones. Pero también reconozco que fallaron nuestras generaciones pasadas, que pudieron haber pecado contra ti, que hemos pecado nosotros de la misma manera de nuestros padres. También reconozco, Padre precioso, que puede haber en nuestras generaciones pecados de suicidio, de asesinato, de abortos, de secuestro, de brujería, de hechicería, de pactos satánicos, de adulterios, de tanta destrucción en las familias. Hoy quiero reconocer los pecados de ellos ante la cruz. Elevo ante ti, Padre precioso, mi oración ante el árbol de la cruz, ante aquel que murió por mí en la cruz. Elevo mi oración por aquel que nos dio y nos bendijo a través de él. Padre precioso, te entrego todas las almas de mis familias que ya partieron en la eternidad bajo el árbol de la cruz, pidiendo que la sangre preciosa de Jesús los bañe, los limpie, los purifique en ese eterno amor y presente de él. Pido perdón por los pecados que mis generaciones que han partido la eternidad hayan tenido.
Pido perdón por todos los derechos que ellos le dieron a Satanás para nosotros tener consecuencias de enfermedades físicas, espirituales, pobreza, ruina, adulterio, borracheras, abortos, cualquier pecado que nos haya separado de ti. Pido perdón, Padre precioso. Ahora te pido en el nombre de Jesús, Padre, que me reveles por el poder del Espíritu Santo de qué manera estoy atado a mis generaciones pasadas y que yo mismo te haya ofendido. Qué manera he vivido consecuencias de pecados, derechos que el enemigo ha venido a destruir, a matar, a robar mi paz, mi familia, mi economía, mi salud. Revélame, Padre precioso. Yo reconozco ante ti, Padre, todos estos patrones de pecado conocidos y desconocidos por mí en mi vida y en la vida de mis antepasados. Yo confieso ante ti toda la inclinación de maldad, las convulsiones, los malos hábitos que han influenciado a mí y a mi familia. Te pido que me perdones a mí y a todos mis antepasados por todos estos pecados. En el nombre de Jesús y por su preciosa sangre, Padre precioso, líbranos para siempre. Líbranos, Padre mío. Yo reclamo ahora como hijo tuyo, Padre, que me hizo tu Hijo amado, la verdadera herencia que me corresponde como hijo. La verdadera herencia de ser tu hijo en tu Hijo amado. Soy tu hijo el que te clama. Soy tu hijo en tu hijo. Yo te bendigo, Jesús, porque ha venido a mi vida y a nuestras vidas para mostrarnos las verdaderas raíces que están dentro del corazón de Dios. Dios mío, si existe en mí algo negativo, una atadura, una maldición que ha llegado a través de mis padres, mis abuelos, amigos o personas, instituciones que haya vivido, libérame por tu poder. Envía tu Espíritu por el poder de tu Santo Espíritu y por la fuerza del Espíritu Santo, haznos libres de. Pronuncia ahí de qué quieres ser libre. Hazme libre de. Del alcoholismo, del adulterio, de la pereza, de este pecado que tengo, de esta enfermedad. Hazme libre, Padre precioso. Hazme libre en el nombre de tu Hijo amado, donde toda bendición es derramada. Señor Jesús, haz que estas debilidades que tengo en mí sean ahora de autocontrol, de seguridad, de confianza, de valor, de fortaleza. Lléname de los frutos del Espíritu Santo que necesito para ser digno hijo tuyo. Llena a mi familia de los frutos del Espíritu Santo que necesitamos para ser familia tuya, la que tú has planeado para mí. Lléname del amor perfecto para amar los que tú me has dado, para amarlos como tú los amas. Lléname del amor para amar a mi esposo, mi esposa, mis hijos, tal como tú los amas. Dame tu amor para amar, Padre precioso, a mis vecinos, a mis amigos, para amarlos como tú los amas. Dame tu amor para ser libre de cualquier persona que me ha hecho daño y amarla como tú la amas. Mira a todas las personas en nuestras líneas generacionales con compasión y con amor. Libéralos a todos para que puedan llegar a ti en verdadero conocimiento de tu amor y tu perdón. Envía, Padre, a tu Santo Espíritu en el lugar oscuro y doloroso donde esté herido, atado y amordazado de generación en generación. Envía el amor de tu Hijo Jesucristo y por el poder de la sangre de Jesús y por el poder de tu santísima cruz, nulifique el derecho que el enemigo ha tenido sobre mis generaciones. Y en el nombre de Jesucristo y por el poder de su cruz y su sangre, rompamos como sacerdotes, nulificamos, declaramos sin efecto el poder de cualquier maldición, contrato, convenio, conjuro, hechizo, pactos satánicos contra nuestra línea familiares o contra nosotros, hechas por cualquier miembro de familia contra otra persona,
Rompo, anulo y declaro sin efecto cualquier voto interior, sentencias pasadas por raíces de amargura. Se rompen, se destruyen en el nombre de Jesús. Se rompe toda maldición de palabra de padres a hijos, maldiciones de pobreza, de soltería, maldiciones de ruina, se rompen en el nombre de Jesús. Padre, toma control de nuestras vidas. Por eso coloco la cruz y la sangre preciosa de Jesús, símbolos del poder y autoridad entre generaciones pasadas y mi familia, y hago un círculo de sangre en cada uno de los miembros y generaciones de mi familia, para que no sea transmitido ningún mal y todo se tenga que transmitir a través de la preciosa sangre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros en la cruz. Señor Jesús, creo que tú eres el Hijo de Dios, creo que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste entre los muertos. Por eso renuncio a toda rebelión a ti que tengo al pecar. Me someto a ti como mi único Señor. Confieso ante ti los pecados con los cuales te he ofendido. Lávame, Señor, libérame de las consecuencias de mis propios pecados y libérame de las consecuencias de los pecados hacia mis generaciones futuras, para que mis generaciones futuras sean benditas. Todo lo coloco bajo el árbol de la cruz. Todas las maldiciones quedan sometidas bajo el árbol de la cruz, porque en el árbol de la cruz fue destruida toda maldición. Así te pido ahora que me liberes de todas las maldiciones sobre nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo. Ahora, Padre, recibo en el nombre de Jesús toda influencia del bien. Por eso ato a todos los reyes, principados, terrores, todas las cadenas, todo lo que el enemigo ha destruido, matado, aniquilado en mi vida y en la vida de mis antepasados. Todo en este momento queda destruido. Ato toda conexión, intercomunicación entre cualquier espíritu de maldad y maldiciones que han habido en nuestras generaciones. Soberbia, rebeldía, engaño, desafío, desobediencias, conflictos, violencias, divorcios, perezas, acusaciones, confusiones, depresiones, falsa imagen de ti, oh Dios mío, ira, esquizofrenia, manipulación, ansiedad, timidez, soledad, aislamiento, decisión, rompa todas las maldiciones de enfermedades, como trastornos nerviosos, trastornos pulmonares, trastornos cerebrales, sida, cáncer, anorexia, fatiga, bulimias, adicciones al alcohol, a las drogas, adicciones sexuales, lujuria, incesto, adicciones a cualquier pornografía, adulterio, cualquier adicción sexual, sean rotos. Rompa, Padre, todos los espíritus sordos que nos alejan de ti. Rompa todos los espíritus de rebeldía que nos alejan de ti, en el nombre de Jesús, Padre precioso. Que esto quede bajo los pies de la cruz de Jesús. Ahora te suplico, Padre precioso, que contemple el verbo clavado en la cruz, que se encarnó en María, en la Virgen, por obra del Espíritu Santo, para morir por nosotros. Y llamo que venga ese Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, rodea, protege nuestra familia. Ven con tu luz, protege nuestra parroquia. Protege la parroquia Nuestra Señora del Carmen, del barrio El Progreso. Protege a su sacerdote Vicente, a todos los que trabajan. Protege los Espíritus Santos. Protege a todas las familias que nos escuchen. Impregna nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo de tu Espíritu Divino. Danos hambre de ti, de tu santa palabra. Danos sed de ti, oh Dios mío. En el nombre de Jesús, invoco y pido al Espíritu Santo que nos llene de los dones de paz, paciencia, amor, alegría, caridad, humildad. Danos esos frutos de perdón, benignidad, generosidad, fidelidad, mansedumbre, bondad, disciplina. Renunciamos a nuestra libertad de hacer lo que se nos dé la gana para someternos
a la libertad que Jesús quiere en mi vida, la verdadera libertad. Me acepto a mí mismo, acepto a los demás, acepto la vida y la libertad en Jesús. Padre, haz que el amor de tu Hijo amado se extienda en este momento a través del Espíritu Santo. Ven, Señor, dador de vida y de sanación de Dios. Ven, luz de nuestros corazones, visita las almas de los que nos han escuchado. Y en tu visita de gracia, tráenos consuelo, alivio a las generaciones y a las familias enfermas. Sana los sufrimientos de muchos que nos han escuchado. Límpialos, Padre precioso. Desate las cadenas con el fuego de tu Santo Espíritu. Arránquelos de las tentaciones de la vida. Llévenlos con el poder divino de tu misericordia. Que los dolores familiares desaparezcan y que surja la esperanza y la paz. Que en todos nuestros problemas familiares estés presente. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Divino, ven sabiduría de Dios, ven entendimiento, fortaleza, ciencia, consejo, piedad, temor de Dios. Ven Espíritu Santo, deja que los dones de las familias surjan para que surja una verdadera familia que alabe, que te glorifique, que te busque, que te ame. Ven Espíritu Santo, conceda a nuestra familia la gracia, la sanación que tú quieras regalarnos en este momento. Nosotros la desconocemos, mas tú lo conoces. Nosotros desconocemos, mas tú eres nuestro amor. Nosotros nos postramos ante ti, Padre Yahvé. Envía tu Santo Espíritu por amor de aquel que dio la vida por nosotros, para que nuestras familias, nuestras parroquias, nuestra casa, nuestras patrias sean transformadas. Espíritu Santo, conceda a nuestra familia la mayor de todas las sanaciones, la gracia de la vida eterna. Fuiste tú quien entró en la tumba de Jesús en la primera Pascua. Fue tu poder divino el que lo llevó a Jesús de regreso a la gloria y la resurrección. Déjanos compartir la resurrección y la victoria de Jesús. Queremos vivir un Cristo resucitado en nuestras vidas. Que podamos tener victoria sobre la enfermedad, sobre el pecado, sobre la muerte, sobre todo mal, sobre el poder del diablo, sobre sus ataduras, sobre sus maldiciones. Que podamos tener victoria hoy de Jesús sobre nosotros, sobre nuestras vidas, sobre nuestras vidas. Madre de Jesús, Madre preciosa, dile a tu Hijo amado que en las tinajas estaban vacías, que las llene del agua, para que sea transformado en el vino de la alegría, del amor, en el vino de la Eucaristía, en el vino de los sacramentos, en el vino de la iglesia preciosa que tu Hijo nos ha dado. Enséñanos, Madre preciosa, a ver la mirada en aquel y creer en su poder. Por eso sometemos y nos consagramos a ti, Virgen preciosa. Nos entregamos a ti, Jesús. Nos entregamos a ti, Espíritu Santo, a ti, Padre Santo, para que esta oración tenga efecto completo ahora, en este tiempo, en el tiempo que le escuchen, en el pasado, en el presente, en el futuro, porque todo sucede bajo el querer y la divina voluntad de Dios y que suceda como Él lo desee, para que nuestro enemigo en común no nos haga más daño y que todos quedemos benditos bajo el árbol de la cruz, con la gran fuerza de la resurrección de Jesús y por el poder del Espíritu Santo, bajo la mirada del eterno Padre, porque somos sus hijos amados y quedemos benditos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tiene cerrado. Escucho. Tiene cerrado el micrófono, Padre. No le escucha la gente. Siempre que tiene cerrado el micrófono, Padre. Padre, tiene cerrado el micrófono y no se escucha. Ya. Amén, amén y amén. Gracias a todos por la sintonía. A mi hermano el Padre Carlos Cancelado. Que Dios lo bendiga y lo lleve de gloria en gloria y de triunfo en triunfo en Cristo Jesús.
Que todo lo que toque prospere, que todo lo que siembre germine, que siga siendo ese árbol fuerte, lleno de fruto, que da sombra y alimento a tantos, y que el Dios de la paz y la salud lo conserven por muchos años más al servicio de Dios. A ustedes, hermanos, bendigan sus hogares, bendiga de toda malignidad, junten y no desparramen, amen, perdonen, cuídense los unos a los otros, dejen huellas y herencia de bendición para sus hijos. Los dejo con esta hermosa canción y donde nosotros le damos gracias a Dios, Carlos, por darle esa sabiduría para enseñarnos la gracia y la misericordia de nuestro Señor. Que cada día, Padre Carlos, el Señor lo bendiga. Que cada día, Padre Carlos, el Señor le dé la gracia, la misericordia de seguir liberando, sanando a muchos corazones para que sigamos el encuentro con el Señor. Los invito también para que el próximo sábado, próximo programa, nos encontremos nuevamente para vivir esa experiencia evangelizadores en el programa Caminos de Evangelización, con la ayuda y orientación que iremos a tener con el padre Wilson Salazar Hernández.